Regresamos al noticiero y no soy Samuel Córdoba, tampoco soy Natalie Reinhold, soy rómpase el vidrio en caso de necesidad. Bueno, Diego González aquí dentro del estudio para acompañarles, ¿sí? Los próximos minutos en esta jornada de noticiero de viernes, en esta primera semana de abril. Y precisamente, ¿sí? Hoy, viernes 4 de abril, estamos celebrando, de alguna manera, ¿sí? Rindiendo homenaje, recordando y por supuesto, viviendo, transitando la Semana Azul. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da? ¿Y qué significa? Bueno, porque el 2 de abril fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, ¿sí? Y esta Semana Azul, hasta el 5 de abril, se conmemora, se recuerda, ¿sí? Y se visibiliza justamente esta condición. Para hablar del tema no estoy yo, por supuesto vamos a tener palabras autorizadas y la primera de esta jornada es la de la doctora Alexia Ratazzi, quien ya está en línea del otro lado. Es psiquiatra infanto-juvenil, especialista en autismo y es la directora ejecutiva de Panacea, que es Panacea, el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condición del espectro autista. Así que para hablar de esto tenemos la palabra. Bienvenida Alexia, mi nombre es Diego González y los próximos minutos del noticiero son todos tuyos para justamente visibilizar y contarnos un poquito para quienes desconozcan de qué se trata y por qué se dice que es un espectro el autismo. Ok, buen día Diego, ¿cómo andas? Muy bien. Para responder un poco a tu pregunta, en realidad me hace bastante tiempo, desde el año 2007, que las Naciones Unidas declararon al 2 de abril como Día de la Toma de Conciencia Mundial sobre el Autismo. Así que venimos hace casi 20 años. Lo que pasa acá en Argentina, como todos sabemos, justo el 2 de abril justo se solapa con lo que ya sabemos todos. Entonces, a veces se hace un poco más difícil justamente estar hablando de este tema, pero es muy importante. Cuando hablamos de autismo, digo, para que a todo el mundo le quede claro, simplemente es una palabra que hace referencia a un conjunto de características. Que si la persona tiene esas características, o sea, tiene esa manera de estar en el mundo, decimos que está dentro del espectro autista. Se habla de espectro autista porque en realidad es un grupo muy grande, muy variable y muy heterogéneo de personas que comparten estas características. Por eso se le dice espectro autista. Pero ¿cuáles son estas características que comparten todos? Y después te voy a decir cuáles son las diferencias en realidad. Por un lado, son personas que tienen ciertas dificultades a la hora de interactuar socialmente y de comunicarse. Son personas que tienen muchas veces ciertos desafíos para poder entender, por ejemplo, lo que son chistes, los dobles sentidos, todo lo que son las ironías, o sea, de poder captar lo que se dice sin decirlo hablado, ¿sí? Son personas que muchas veces tienen intereses que son muy absorbentes, o sea, pueden tener mucho foco en determinados temas de interés y suelen ser expertos en esos temas de interés, pero le dedican mucho tiempo y mucha su energía e interés a esos temas, y estos pueden ir variando en el tiempo. Son personas que muchas veces son muy resistentes a los cambios. Si hay un cambio, y especialmente si no es predecible ese cambio, no está anticipado, les cuesta un montón, ¿sí? Les genera muchísimo malestar. Y son personas que en general tienen lo que se llama un procesamiento sensorial a veces distinto, o sea, son muy, por ejemplo, hipersensibles a ciertos estímulos sensoriales, como por ejemplo pueden ser ruidos o luces, o pueden ser otras cosas como olores, sabores, al tacto, las texturas, el movimiento. Entonces, el conjunto de estas características que acabo de mencionar hacen que alguien esté considerado dentro del espectro autista. Pero la verdad que después hay como muchas diferencias, por eso se habla de espectro. Entonces, por ejemplo, doy ejemplos de diferencias. Cuando hablamos de nivel de lenguaje y de comunicación, hay personas dentro del espectro autista que no hablan, por ejemplo. Y hay personas dentro del espectro autista que son locutores de radio, por ejemplo, ¿sí? O sea, que hablan y hablan bien. Pasa lo mismo con lo que es el nivel cognitivo, ¿sí? Como el nivel de inteligencia. Hay personas dentro del espectro autista que tienen una discapacidad intelectual asociada y hay personas dentro del espectro autista que tienen un coeficiente intelectual muy por encima del promedio de la población. Entonces son perfiles muy distintos. Obviamente, todo lo que hace al perfil sensorial también puede haber muchas diferencias en si es que sos hipersensible y a qué sos hipersensible.
Y por último, una diferencia como muy importante tiene que ver con el nivel de apoyo que necesita esa persona. Hay personas dentro del espectro autista que necesitan mucha ayuda, muchos apoyos por ciertas características que tienen, y hay personas dentro del espectro autista que no necesitan ningún apoyo, ¿sí? Que simplemente esta es su manera de estar en el mundo, de ser, y lo único que necesitan es aceptación y respeto, punto. Sí, justamente hay un dato que creo que abarca un poco también la complejidad y al mismo tiempo la sencillez del asunto, porque si hablamos de que una de cada 50 personas en el mundo están dentro de esta condición, habla de la amplitud justamente de todo esto que estás mencionando. Así es. Hablamos, sí, de entre el 1 y el 2% de la población con estas características neurodivergentes, es otra palabra que usamos. Y claro, estamos hablando de mucha gente y desde algún nuevo paradigma, digamos, que se llama el paradigma de la neurodiversidad, lo que plantea es que el autismo forma parte de la diversidad humana. Es una manera más de estar en el mundo, punto. Después, cada persona necesitará los apoyos, pero seas o no seas autista, necesitarás algún apoyo específico. Justamente, bueno, a partir de esta conmemoración, creo que algo tiene que ver un poco de hablar de la Semana Azul con esto que decía, que justo se coincide, se solapa un poco también, y en particularmente en nuestro país, por este 2 de abril, estamos hablando de esta Semana Azul, así que imagino que también tendrán actividades, algo que tenga que ver con la difusión, porque si hablamos de un objetivo, finalmente lo que tratamos de hablar es de inclusión. Totalmente, sí, la difusión siempre es muy importante porque siempre decimos que la información es poder, ¿no? Usted, la gente de los medios esto lo sabe muy bien. Entonces, si la información o el saber es poder, es lo que nos permite también derribar barreras que están ligadas a lo que es la ignorancia y el desconocimiento. Porque la ignorancia y el desconocimiento son barreras a veces que pueden ser muy graves, ¿sí? Que llevan a la discriminación, llevan a muchas cosas. Entonces la información lo que hace es revertir un poco esa ignorancia y ese desconocimiento y empodera a las personas todas a poder actuar de distintas maneras. Decías lo de la semana y es verdad que se han realizado como muchas actividades, el 2 de abril se realizaron actividades y mañana sábado, 5 de abril, en el planetario, por la mañana, a las 10 de la mañana, se hace un festival de autismo. Digo, la gente que quiera ir, por supuesto, está más que abierto, así que van a tocar algunas bandas y van a suceder otras cosas también, pero bueno, es interesante, por ejemplo, una de las bandas que toca hay una del percusionista, es un joven adulto que está dentro del espectro autista y es percusionista de esa banda. Entonces, me parece que muestra también el lugar también que todas las personas dentro del espectro autista necesitan tener también adentro de la sociedad, porque tienen muchísimo para contribuir y alguna de las cosas que tenemos que cambiar es que muchas veces están por fuera, en los márgenes, ¿no? Y para darte un dato, por ejemplo, mucha gente autista está desempleada en la vida adulta y eso es un dato que tenemos que revertir. Y eso se revierte a base de información, difusión, toma de conciencia, de que la gente sepa que esta es una realidad para transformarla justamente. Bien, hablabas de información y algo que puede suceder es que se lleve para uno u otro lado a la hora de expresarlo, aclarar que no se trata de una enfermedad, por un lado, que a veces uno la puede mencionar así, y por otro lado, si es correcto o no, hablar de sensibilidad también. Muy importante lo que acabas de decir, en realidad sí, a ver, desde el nuevo paradigma, este paradigma que te digo que se llama el paradigma de la neurodiversidad, lo que plantea que el autismo es parte de la diversidad humana, es una manera como de estar en el mundo y la persona que tiene estas características no es ni mejor ni peor que ninguna otra persona, justamente, a ver, plantea algo distinto al paradigma anterior, que se llamaba el paradigma patológico, que justamente lo que decía es esto es una enfermedad, es un trastorno, es una patología. Si alguien tiene estas características, necesita ir a hacer tratamiento. Estamos tratando de salir de eso, aunque mucha gente todavía piensa autismo, autismo y lo conecta inmediatamente con el tema de es un problema y hay que actuar. Que ojo, quiero aclarar mucho este punto. Es verdad que hay personas dentro del espectro autista que sí necesitan ayuda porque se están vulnerando derechos y porque necesitan algunos apoyos. Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo. Personas que no hablan. Obviamente que el derecho a la comunicación es un tema importantísimo, que una persona pueda decir qué le pasa, si le duele algo, si necesita algo, si quiere algo. Y una persona que no está hablando, es muy importante proveerle un apoyo que tenga que ver con facilitarle esa comunicación.
Entonces, no es que uno está diciendo, bueno, tenés estas características, entonces, listo, te aceptamos y listo. No, no, depende de tu perfil individual, ¿sí? Pase lo que te pase, la idea es proveerle a esa persona los apoyos que necesite y que puedan también existir las adecuaciones que esa persona necesite en todos los ámbitos en donde se mueva. Así que preferimos hablar de la palabra condición, si uno tuviera que hablar, condición remite a un conjunto de características, y en realidad, si uno también puede hablar de autismo solo, porque la palabra remite también a un conjunto de características, también podemos usar la palabra neurodivergente, ¿sí? O podemos en realidad llamar a las personas por su nombre. Y capaz que eso sería lo más simple, en vez Sí. de estar tratando de caracterizarlas, ¿no? En vez de decir, bueno, vos sos pelirrojo, te llamo pelirrojo. No, te llamás Marcelo, bueno, Diego. Sí, Te llamás Diego. No, ¿por qué te voy a decir, vos sos el hombre con los auriculares en este momento? sí, sí, ¿Por qué totalmente. como hombre con auriculares si tenés un nombre y te llamás Diego? Es que ejemplificándolo así, imagino rápidamente y digo, que qué gráfico esto que decís, porque sería volver a cuando alguien decía, no sé, Diego, el vikingo. Es decir, estamos dando todos los pasos para atrás y empezamos a referirnos de esa manera. Exactamente. Muy bien. Así Para es. finalizar, Alexia, sé que estás muy ocupada, ya el productor me dice, mirá que tiene el tiempo contado. Diego, no hagas tantas preguntas ni te vayas por las ramas. Sí me gustaría saber en relación a esta condición, según algunos perfiles, si hay algún tipo de apoyo de organismos del Estado, que cubran, por ejemplo, algunas medicinas prepagas u obras sociales en relación a posibles, digo tratamiento, pero en realidad seguramente no es la palabra. Sí, mira, a veces puede llegar a ser un Ah, tratamiento o apoyos. La palabra sí, apoyo es mejor, la mejor. verdad que resume mucho en cualquier ámbito, ¿sí? No solo en el tema de la salud, sino en el tema de la educación, del trabajo, de la vida Sí, sí, independiente. Así que incluso la hasta palabra diría apoyo contención en algunos casos, sí. sí, a ver, hay dos cosas. Uno es lo que llamamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina es ley, ¿sí? Es ley nacional ratificada esa convención, así que desde el punto de vista de las leyes. Y en respecto al autismo en particular, también tenemos una ley nacional, que es la 27043, que es la ley de abordaje integral de las personas que están dentro del espectro autista. En esas leyes está como muy claro que toda persona dentro del espectro autista, en el caso de esta última ley que te menciono, tiene acceso, o sea, tiene derechos humanos en igualdad de condiciones que todo el mundo. Así que tiene derecho al acceso a la salud, tiene derecho a una educación inclusiva y de calidad, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a una vida independiente. Entonces, esto está clarísimo. Ahora, como bien sabrás o te imaginarás, el problema a veces en nuestro país y en otros países también es que del dicho al hecho, de una ley a su implementación, hay un largo trecho. Más allá de que la política pública esté escrita y sea ley, la verdad es que muchas veces lo que sucede es que, y en este país especialmente, digamos, depende de la cobertura en salud que tengas, depende de dónde vivas, digo, para mencionar dos Sí, sí. factores que son muy determinantes en lo que es el acceso a apoyo, ¿sí? ¿Dónde vivís y qué cobertura tenés? No es lo mismo estar, a ver, no tener ninguna cobertura en salud, por ejemplo, e ir al sistema público de salud, no es lo mismo que tener tal vez una obra social, para poner un ejemplo. Y no es lo mismo vivir en un pueblito chiquitito de una provincia donde no hay especialista que vivir en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? No es lo mismo, o sea, el acceso a ciertos recursos va a ser distinto. Y es distinto, la realidad es esa. Entonces, respuesta a tu pregunta, está enmarcado dentro de una política de derechos humanos, pero no se terminan de ejercer plenamente. O sea, esta es la realidad. Entonces, hay bastantes barreras al acceso real Sí. a los apoyos en salud, a los apoyos en lo que es educación, a los apoyos que es en el trabajo, a los apoyos en vida independiente. Hay todavía mucho que recorrer. Muy bien. Alexia, ya estamos en tiempo, así que te libero. Podría seguir preguntándote, pero bueno, será la excusa para que en otra oportunidad te demos un lugar acá en el Noticero y en Punto Cero para seguir charlando del tema. Así que muchísimas Perfecto. gracias. No, por favor. Muy bien. Ahí tuvimos la palabra de la doctora Alexia Ratazzi, muy completo. La verdad que era para seguir y seguir, pero bueno, vos, Nahuel, vos que me decís, esto es hasta acá, tenés que ir al corte, Diego, hay que cumplir con los horarios, ¿sí?
y el día que Lucía se ponga la gorra como vos, ya no sé qué hacer. Así que bueno, tuvimos la palabra de Alexia Ratazzi, psiquiatra infanto-juvenil, especialista en autismo, ¿sí? Y directora ejecutiva del programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condición del espectro autista, más conocido como Panacea. Vayan a seguir las redes, el Instagram es Panacea, ¿sí? Con 2 A en el medio, Panacea con C. Así que en esta semana azul hasta el domingo, no, perdón, hasta mañana, 5 de abril hasta este sábado, ¿sí? Se conmemora justamente y se agrupa, bien por lo que decíamos en la nota, este 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Espectro Autista. Nosotros nos vamos a ir a un corte, tenemos información. Le mando un saludo a Juan Pucharelli, que lo extraño esa cebada de mates, aunque me parece que estamos ganando una cebadora oficial. No sé qué está pasando. Sí, mira, vi el termo como giró. Así que me voy rápido a tomar unos mates mientras escucho a Juan Pucharelli con la actualidad internacional. Después, ¿no va Juan ahora? Esto me lo cambiaste ahora, porque yo lo dejé ordenadito así. Mirá cómo son, Nahuel. Mirá cómo sos. Seguro que en la cantera está todo organizadito y ahí no te toca a nadie nada. Bien, vamos entonces a escuchar una canción y ya regresamos para meternos casi en la segunda hora del noticiero. Pero antes, yo me quería dar el gusto. Lucía me pasa la información y dice que en la actualidad del subte en la ciudad de Buenos Aires, la línea A, estación Lima, y línea B, estación Pueyrredón, están cerradas por obras de renovación integral. Así que muchísimas gracias por la info y nosotros nos vamos. Ustedes se quedan. Ya volvemos con mucho más noticiero.